Dicen que algunas de nuestras mejores ideas surgen dentro de un cuarto de baño, ya sea mientras nos duchamos o... Lo cierto es que, por lo menos para el mundo del arte, fue de un baño de donde salió quizá no la mejor idea, pero sí la pieza que vendría a revolucionar el mundo de la producción artística, conduciéndonos por senderos de los que hasta la fecha desconocemos cuál será la siguiente parada. Y para que entendamos cómo es que de un baño salió la pieza que revolucionaría el mundo de las artes, primero hagamos un rápido recorrido por su historia. Durante siglos, el arte parecía haber recorrido un camino en línea recta, con una dirección única y progresiva, en la que las formas se iban modificando una tras otra, agregando o perdiendo elementos, pero siempre en un mismo camino que era el de lo figurativo. Arte, ciencia y tecnología parecían estar íntimamente relacionadas. Los progresos de una marcaban los cambios en las otras. Así, los nuevos materiales permitían a las artes probar nuevas formas. Los nuevos inventos y descubrimientos llevaban a los artistas a replantear sus técnicas y manifestaciones estéticas, las cuales estaban íntimamente relacionadas con las creencias, deseos y temores de cada época. Pero algo se rompió a inicios del siglo XX. La idea de progreso parecía estar agotada. Los materiales ya no permitían la renovación que algunos artistas deseaban. La tecnología había encontrado caminos para sustituir las actividades que antes eran territorio propio de los artistas. La fotografía y el cine lograron retratar lo figurativo de una forma más simple y real de lo que lo hicieran las artes tradicionales. Fue entonces que, más allá de las formas, resultó más importante el mundo de las ideas, de los conceptos. Es así que el arte comienza a desprenderse del objeto, poniendo por encima al concepto que le diera forma. ¿Es que antes no existía lo conceptual en el arte? Claro que sí, pero no entendido como en el siglo XX. Es evidente que el arte siempre ha surgido a partir del mundo de las ideas. No obstante, estas ideas se transformaban en formas, en lo plástico. Recordemos que plástico significa precisamente eso: forma. Y era esto lo que se apreciaba en el arte: su forma, su apariencia, el objeto. Para varios artistas de inicios del siglo XX, este modelo ya resultaba insuficiente. Primero para los futuristas, que pugnaban por la muerte de los museos y la glorificación de las máquinas. Posteriormente, y a partir del desencanto en la humanidad producto de la Primera Guerra Mundial, los dadaístas se mostraron burlones frente al significado y uso de las artes. Y es de este grupo que emanará el personaje que transformará la visión artística, Marcel Duchamp, quien como un Moisés dividirá en dos ese mar convulso en el que se encontraban las artes, pero no usando un báculo, sino presentando un urinario dentro de la exhibición de la Sociedad de Artistas Independientes en Nueva York en el año de 1917. La convocatoria para exponer era muy clara. Cualquiera que enviara una obra y pagara los $6 de inscripción podría exhibir. Esta situación fue aprovechada por Duchamp para enviar su mingitorio, al cual tituló Fuente y presentó bajo el seudónimo de Richard Muth, con el que firmó y fechó la obra. Hay que mencionar que Duchamp formaba parte de los organizadores de esa muestra y que ya antes habíamos visto una de sus obras, hecha con la técnica tradicional de la pintura,
El desnudo bajando las escaleras 2 de 1912, representativa del dinamismo futurista y las formas cubistas. En el año de 1915, Duchamp deja Europa y se traslada a Nueva York, donde daría inicio el nuevo sendero del arte. Su fuente no sería exhibida en aquella exposición de 1917, pero sí fue motivo de un artículo presentado en la revista The Blind Man, patrocinada por el fotógrafo Alfred Stieglitz, en mayo del mismo año. Stieglitz sería quien tome la fotografía presentada para ilustrar el artículo, en el que, bajo la firma de Louis Norton, aparece una crítica al caso del llamado Buda de baño, discutiendo la negativa de exhibir la pieza. El texto mencionaba lo siguiente: que Mr. Mood haya hecho no la fuente con sus propias manos no es importante. Él escogió. Él tomó un artículo ordinario de la vida e hizo que su significado habitual desapareciera bajo un nuevo título y punto de vista, creando una nueva idea para ese objeto. Los puntos básicos de la nueva visión del arte estaban dados. No importaba si el objeto fuera o no hecho por el autor, bastaba con que existiera la voluntad de dotarlo de un nuevo significado, que el artista decidiera convertirlo en arte para que fuera tal. De este modo surgió el llamado ready-made, proveniente del francés objet trouvé, los objetos ya hechos. Por cierto, el urinario original actualmente está desaparecido. Lo que encontramos en algunos de los museos de arte contemporáneo son copias, pero ¿alguien nota la diferencia? El inicio de aquel artículo resulta revelador para entender qué se esperaba del nuevo arte. En él se mencionaba: supongo que los monos odiaron perder su cola. Necesaria, útil y decorativa, el mono no podía imaginar su existencia sin ella. Sin embargo, ahora que estamos acostumbrados a vivir sin ella, nos sentimos bastante bien. La evolución no es agradable a la carrera del mono, y hay una muerte en cada cambio. Nosotros, monos, no amamos la muerte tanto como deberíamos. Bajo esta visión, los monos, o mejor dicho, los hombres de inicios del siglo XX, habían finalmente perdido esa cola que representaba la historia lineal del arte, la cual, a partir del mingitorio de Duchamp, tomaría nuevos rumbos. Pero la muerte consecuencia de todo este cambio en el mundo del arte no ha sido inmediata ni tampoco fácil de entender, comenzando con la situación de que sería hasta 1969 que se afianzaría la idea de lo conceptual en el arte, a través del ensayo El arte después de la filosofía, del también artista Joseph Kosuth. Arthur Danto, uno de los más importantes estudiosos de la filosofía del arte del siglo XX, menciona que los artistas contemporáneos son conscientes del arte que les precedió, pero no les importa. En realidad hacen uso de él como si fuera una pieza de utilería más. Y es aquí donde Duchamp vuelve a marcar el nuevo sendero en las artes. La Mona Lisa, considerada una de las obras icónicas del arte, fue motivo de otra de las piezas de Duchamp. Pero vayamos un poco más atrás. El uso de las obras maestras como motivo de inspiración había sido común al arte del pasado. Así, la Mona Lisa, que empieza a cobrar relevancia a finales del siglo XIX, resultó motivo de inspiración para Lucian Levy-Durmer, quien retoma la obra bajo el título Recuerdo de Da Vinci. Pero Duchamp no tiene intención de repetir la obra, ni siquiera de glosarla, sino que interviene una postal dibujando sobre ella barba y bigotes, colocando una abreviatura de significado aparentemente enigmático. No contento con esta acción, tiempo después vuelve a presentar una obra cargada aún más de ironía, en la cual nos presenta una postal exactamente igual a la que podemos encontrar en cualquier negocio, pero únicamente le coloca un título abajo: rasé, rasurada. Hemos usado los conceptos de ready-made, intervención, acción, porque todos ellos son los nuevos lenguajes del arte, ocupando el espacio que aquellas artes clásicas, pintura, escultura, ya no pueden explicar. A estos habría que sumar performance, instalación, video y multimedia. Un concepto más se suma a esta nueva visión del arte: lo contemporáneo. Para hablar de ello, nos trasladaremos al Museo Nacional de la Estampa, donde se presentó la exposición La Estampa, entre la diversidad y la hibridación, arte contemporáneo de Quebec, Canadá. La
las técnicas de grabado han sido procesos tradicionales ligados a la producción editorial, a la impresión y a la tipografía. Con el arribo del arte conceptual, la estampa ha tenido que reinventarse, utilizando sus antiguas técnicas, sobreponiéndolas a las nuevas del arte digital, el multimedia, entre otros. Como ya comentamos al inicio de esta presentación, el arte conceptual surgió cuando los modelos del arte tradicional parecían agotados. En el arte conceptual ya no será la obra material lo más importante, sino las ideas que le den origen, por lo que las piezas producidas en muchos casos llegarán a ser efímeras. Como por ejemplo en la obra de André Ian Dupuy-Urret, La estancia matriz. En las llamadas instalaciones, las piezas se convierten en efímeras porque irán adaptándose al espacio de acuerdo al lugar en el que sean exhibidas. En este caso, estos 1500 trozos de papel, no importando el lugar en el que se ubiquen, en una siguiente ocasión van a ser muy diferentes. La visión que nos produce esta imagen es la de miles de píxeles. En la obra de Manuela Lalique, los objetos de la vida cotidiana se combinan con una impresión serigráfica que imita trozos de carne. Jerarquía del instinto se titula esta instalación. ¿Qué diferencia podría haber entre un taller de serigrafía y una sala de museo? En el aspecto formal ninguna, como podemos ver en esta instalación. Nosotros podemos observar estas piezas en las cuales tenemos papeles apilados y por el otro lado pues tenemos otros elementos, incluso la misma pared parecería un descuido, que no lo es, en realidad es parte de la intención de esta instalación. Y hay que entender también que esta, en cuanto acabe la exposición, pues está destinada a desaparecer. ¿Cuál es en realidad el sentido de este tipo de obras? Aquí lo importante es la voluntad del artista, la intención del artista que decidió que esta manguera, esta base de madera y estos papeles se conviertan en una obra de arte. Las obras comentadas anteriormente forman parte del arte conceptual y también son contemporáneas, pues fueron producidas en años recientes. Lo mismo que las piezas que encontramos en esta sala de Fred Laforge, que son tan contemporáneas como las anteriores, pero no conceptuales, porque aquí la técnica, la pieza producida, es lo más importante. Lo mismo ocurre con la videoinstalación de Lisette Joselewicz, quien a partir del duelo por la muerte de su padre, interpreta sus emociones en una serie de grabados que después unen un video. Entonces, ¿dónde es que radica lo contemporáneo? Evidentemente no es en lo conceptual. Contemporáneo es un término temporal que ha llegado a crear tantas confusiones como lo moderno. Lo contemporáneo es lo nuevo, lo producido hoy o en el ayer inmediato, y lo mismo puede ser figurativo y tradicional que conceptual y etéreo.
Quien pretende hacer una lectura de las manifestaciones artísticas contemporáneas, continuando con la narrativa de la historia del arte lineal, terminará siempre decepcionado. Sin embargo, nosotros podemos encontrar obras de mucho interés como esta de Philippe Blanchard, en la cual nos encontramos en este momento, y que tiene como título La invasión de los trogloditas II, en el cual combinamos no únicamente la parte de la impresión, que en este caso es la que da sentido a que se encuentre dentro del Museo Nacional de la Estampa, sino que también estamos combinando la iluminación, el video y el sonido. El arte ha muerto. Sus movimientos actuales no reflejan la menor vitalidad, ni siquiera muestran las agónicas convulsiones que preceden a la muerte. Con estas palabras, Arthur Danto decretaba el fin del arte en 1984. Desde que Fukuyama decretó el fin de la historia, las visiones apocalípticas han acompañado a la reflexión filosófica en todos los campos del quehacer humano, y el arte no se ha visto ajeno a ello. De ahí que Arthur Danto haya decretado el fin del arte. Pero ese fin no llega, no importa cuántos apocalípticos lo decreten. Así que Danto tuvo que escribir un segundo libro, después del fin del arte. Y el arte no se acaba, ni se acabará, aunque a veces nos hagan dudar de ello. Como ya mencionábamos en nuestra sesión anterior, el arte también es un negocio, y sobre todo el contemporáneo, por lo que, siguiendo con las muestras de cultura y mercadería, en estos días se llevó a cabo la Feria de Arte Contemporáneo Arco en España, y la pieza que en esta ocasión ha simbrado muchas conciencias preguntándose el nuevo camino del arte ha sido la obra de Wilfrido Prieto, valuada en 20.000 euros. ¿Y cómo tendría que ser una obra con ese costo? Si les entra la sed, se pueden estar bebiendo 20.000 euros. Es un vaso de agua que está lleno hasta la mitad, exactamente la mitad, pero se titula vaso medio lleno. Pero dejemos hasta aquí las discusiones del vaso medio lleno, medio vacío o del yo no me lo trago y pasemos a la cuarta parte de nuestra sesión sobre los museos y la modernidad, visitando una muestra imposible, exposición que reúne piezas de Caravaggio, Rafael y Leonardo da Vinci, que se presenta también aquí en el CENART. Esta exposición es un ejemplo de la visión contemporánea de los usos del arte clásico, logrando de algún modo realizar uno de los deseos máximos de los curadores actuales: poder reunir en un solo espacio piezas distribuidas en diferentes partes del mundo. La muestra surgió a iniciativa de la RAI italiana y tiene como objetivo la reproducción de las obras de estos tres grandes artistas. Bueno, no importa que las piezas sean reproducciones, lo importante es que las podamos reunir todas en un solo espacio. En este caso, esta exposición tiene la virtud de que todas estas obras están hechas en su formato original. Nosotros tenemos los tamaños originales que se encuentran regularmente, por ejemplo, en este caso, la conversión de San Mateo, que es la que tenemos aquí enfrente, se encuentra dentro de la iglesia de San Luigi de los franceses en Roma, y originalmente pues no la podríamos ver de esta manera, porque se encuentra en un espacio más alto, e incluso también se encuentra iluminado por las ventanas. Esta pieza la acompaña la otra que tenemos aquí a un costado, que es San Mateo, el ángel, indicándole a San Mateo el Evangelio. Y lo interesante de esta pieza, por ejemplo, es que esta es la segunda versión. La primera versión que hizo Caravaggio fue destruida en el siglo XX. En realidad no se sabe si fue destruida, pero está perdida desde que los nazis la tomaron. Ignoramos si realmente haya sido destruida. Recuerden que últimamente han estado apareciendo muchas de las piezas que originalmente se pensaban que habían sido quemadas por los nazis, pero bueno, esperemos que la obra de Caravaggio haya tenido mejor suerte y en algún momento la podamos recuperar. Bueno, comentaba que lo interesante de esta exposición es justamente eso, que están reproducidas en su tamaño original, y por lo menos para mí es como caminar entre las páginas de un gran libro,
porque finalmente es a través de los libros que nosotros conocimos gran parte de estas obras. Sin embargo, el arte, por lo menos hasta el siglo XIX, no estaba pensado para ser colgado dentro de la sala de un museo, sino que por el contrario, el arte formaba una unidad y era a través de ella que la arquitectura, la pintura y la escultura se encontraban unidas. Tomemos en cuenta que estas piezas de gran formato lo que están haciendo es adaptándose al espacio en el que se encontraban, como por ejemplo la Última Cena de Leonardo da Vinci, que fue pintada para el refectorio que se encuentra dentro de Santa María delle Grazie en Milán, o por el otro lado, la Escuela de Atenas, que se encuentra dentro de las estancias vaticanas. La exposición lleva como subtítulo La obra de arte en la época de su reproductibilidad digital, lo cual es una glosa al título de una de las obras más importantes de teoría del arte producidas en el siglo XX. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, escrita por Walter Benjamin, de quien ya habíamos comentado en la primera sesión. Es aquí donde podemos ver los dos valores que Walter Benjamin enunciaba, tanto el valor ritual como el valor de exhibición. Y también podemos ver los temores que tenía Benjamin. Benjamin consideraba que si una pieza perdía su valor ritual, entonces lo único que nos quedaba era una obra hueca, en la cual lo único que podíamos ver pues era justamente una cuestión estética. Y es lo que podemos ver en estas piezas de Rafael. ¿Qué es lo que ocurre? Estas piezas originalmente fueron pensadas para que estuvieran dentro de templos o para que les sirvieran a los que los pagaban para rezar, por ejemplo. Sin embargo, cuando nosotros encontramos estas piezas dentro de un museo, dentro de una sala en la cual pierden su valor ritual, lo que vamos a encontrar es que nadie se acerca a ellas y reza, sino que lo único que hacemos es ver su valor de belleza, la manera en la que están hechas, pero está perdiendo ese valor original que tenía. Ciertamente también va a adquirir un nuevo valor sacro, que va a ser el valor sacro como pieza de museo. Entonces ahí admiramos los colores, admiramos las formas, pero nos olvidamos justamente de la razón de ser, la razón original de la pieza, que va a ser justamente formar parte de un rito. Benjamin consideraba que la reproducción en el arte lo condenaría a su banalización. Habrá que preguntarnos qué tanta razón tenía cuando vemos los nuevos usos que le damos al arte, como por ejemplo cuando estamos listos para tomarnos la selfie junto a él. Pero no pensemos solo en negativo. Lo cierto es que los nuevos usos que se le han dado al arte nos permiten, por ejemplo, este tipo de exposiciones, en las cuales podemos ver el valor didáctico. Estas exposiciones nos acercan a piezas que probablemente no podríamos ver al 100% en todos los lugares que le dieron origen. De hecho, esto ocurre con la misma Italia, que es de donde surge esta idea. La intención con la que surge esta exposición es mostrar muchas de las obras que ya no se encontraban dentro del territorio italiano y que de esta manera podrían hacérseles promoción no únicamente desde un punto de vista académico y didáctico, sino también desde un punto de vista turístico. Finalmente hay que tomar en cuenta que el arte también es uno de los elementos que más acerca a los extranjeros a visitar otras naciones. Bueno, ¿por qué esta pieza es importante para el mundo del arte? Esta es una de las primeras que van a tener como ejemplo la idea del autor y su intención de reconocerse como un ser superior a los demás. Esta pieza pertenece a Rafael, son los desposorios de la Virgen, y aquí vamos a ver varios detalles. Por un lado, él va a estar utilizando el modelo de su maestro. Como mencionaba anteriormente, el uso de las obras del pasado ha sido común para los artistas. En este caso, Rafael utiliza el cuadro de su maestro Perugino para inspirarse y crear su propia obra. A la vez está mejorando su diseño y por otro lado, él quedó tan orgulloso de su pieza que él la va a firmar. Si nosotros nos acercamos hacia la construcción, vamos a poder ver que tenemos la firma de Rafael Urbinas, Rafael Sancio de Urbino, y el año 1504. Esto no ocurría con las obras de arte. El primero que va a firmar su obra va a ser Miguel Ángel, también un artista italiano. En 1499 va a esculpir la Piedad. La gente no creía que él la hubiera hecho, entonces lo que va a hacer es que va a colocar su nombre sobre la banda que cubre la Piedad. En este caso, Rafael, que era un gran admirador de Miguel Ángel, va a hacer algo similar, de una forma más discreta, pero que va a estar ahí presente. Si nosotros observamos en todas las demás piezas que vamos a encontrar en esta exposición, ninguna va a estar firmada, con excepción de esta.
anteriormente sí se firmaban en algunos casos, pero las firmaban porque la Inquisición tenía que estar vigilando quién las había hecho. Si tú incurrías en alguna herejía, pues entonces a tu taller lo perseguían. En este caso él la está firmando porque él quiere dejar huella de que él fue el mero mero. Desde Miguel Ángel, la firma y la fecha son el autorreconocimiento del artista como creador. De ahí que Marcel Duchamp retomara esta idea para erigirse como el artífice de la fuente, firmándola y fechándola, dándole individualidad a un objeto hecho en serie. También aquí la intención o la parte interesante de todo ello es que aquí es donde se empieza a utilizar el término de modernidad. Los primeros artistas modernos van a ser los renacentistas. ¿Por qué? Porque van a adquirir una serie de cuestiones que anteriormente no existían. Anteriormente la idea era únicamente que uno trabajaba en un taller, una obra la hacían varios autores. Aquí, si bien Rafael también va a tener un taller y van a haber varios autores dentro de una obra, la intención es que él ya está dejando su nombre. Ya la gente se acerca a él porque él lo está haciendo y entonces le pagan más. Y un ejemplo de una obra en la cual nosotros vamos a tener esta idea del trabajo colectivo es en esta pieza que tenemos aquí. Esta pieza va a ser importante y aquí vamos a poder ver el trabajo colectivo, el trabajo del maestro y de sus alumnos. Esta es la obra de Galatea, el triunfo de Galatea, que en realidad lo que nosotros estamos viendo nada más es un fragmento, porque la pieza original se encuentra dentro de una sala, dentro de lo que era antiguamente el comedor, y va a estar dividida en varias partes. En este caso vamos a tener la mano de Rafael. Si nos acercamos, por ejemplo, podemos ver que tanto el rostro de Galatea como el rostro del pequeño Putti van a ser de la mano de Rafael, mientras que algunas otras partes ya no las va a trabajar él, sino que la van a trabajar sus ayudantes. Giulio Romano, que va a ser uno de los más importantes y que es quien prácticamente va a acabar algunas de las piezas una vez que Rafael muere. Te decía que Da Vinci se hizo más famoso a partir del siglo XX, y la Mona Lisa en particular cuando la robaron del Museo del Louvre, que también fue a inicios del siglo. Entonces fue ahí cuando adquirió ese nuevo valor, pero hasta el siglo XIX el artista que era el modelo para todos los demás va a ser Rafael. Y de hecho muchas de las piezas que se hacen en el barroco e incluso dentro del mismo impresionismo van a tener como inspiración la obra de Rafael. Ya después va a ser a quien más van a criticar, pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces el punto es que tú puedes ser muy famoso en un momento, pero las tendencias del arte también van a ir cambiando y van a ir transformándose las obras maestras. Lo que en un momento es obra maestra, después puede dejar de ser. Y no es que las piezas dejen de ser obras maestras. Lo que se transforma es aquello que se llama fortuna crítica, que es el aprecio que se les tiene de un periodo a otro y que no necesariamente tiene que ver con los valores formales de la obra, sino que puede influir en ello su historia paralela, como ocurrió con la Gioconda, que si bien era una obra importante, adquirió mayor relevancia después de que fuera robada en 1911 y recuperada 2 años después. Bueno, esta situación que comentábamos de la fortuna crítica y de cómo los artistas van adquiriendo importancia o perdiéndola a través del tiempo, la podemos ver en Caravaggio. Caravaggio fue ciertamente un artista muy valorado en la época barroca, pero posteriormente fue perdiendo importancia. Va a ser hasta el siglo XX, hacia los años 50, cuando nuevamente empecemos a recuperarlo. ¿Y por qué Caravaggio va a ser importante para el siglo XX? Prácticamente en él lo que vieron los historiadores y los críticos son los valores que justamente tenemos nosotros actualmente. ¿Qué es lo que encontramos, por ejemplo, en estas piezas? Si nosotros vemos esta pieza tal cual está, no podemos imaginarnos que en realidad sea una obra religiosa. No tenemos los elementos clásicos, no tenemos las aureolas, no tenemos la iconografía tradicional. Sin embargo, sí tenemos algunos elementos que nos indican que justamente esta es una pieza que forma parte del arte sacro. Esta es María Magdalena, y si nosotros sabemos leer los elementos iconográficos podemos ver el asunto de la vanidad. Aquí tenemos el peine, que va a ser uno de los elementos clásicos de su iconografía, y el espejo, un espejo que está siendo cubierto. ¿Por qué? Porque Magdalena rehúsa a todos sus usos mundanos y va a retomar los usos cristianos. De este lado, por ejemplo, también podríamos pensar que esta pieza no es necesariamente religiosa,
Sin embargo, por un lado tenemos la pequeña aureola insinuada y por otro lado vamos a tener los símbolos que la representan. Esta es Santa Catalina, y Santa Catalina fue martirizada dentro de una rueca, en una rueca, y también la espada nos está indicando algunos de los elementos del martirio. Otro elemento que nos está indicando que este personaje o esta mujer es una santa y que fue martirizada es justamente esta palma, la palma del martirio, que la vamos a encontrar en todos aquellos personajes, en todos aquellos santos que fueron martirizados. Aquí podemos ver que los símbolos, la semiótica que forma parte del diseño, de la publicidad, pues está presente en el mundo del arte. Finalmente recordemos que la publicidad y el diseño lo que están haciendo es alimentarse de ese mundo artístico. Bueno, aquí tenemos otra pieza muy interesante que forma parte del repertorio barroco, forma parte de las obras de Caravaggio y que también fueron muy admiradas durante el siglo XX y lo que va del actual. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos a una mujer que está degollando a un hombre, la violencia ahí plasmada, el sufrimiento. Este es un tema que vamos a encontrar continuamente en el arte italiano desde el Renacimiento y está representando a Judith y Holofernes. Si nosotros en lugar de una mujer que es una heroína encontráramos a una mujer que no lo es, pues sería Salomé con la cabeza de San Juan el Bautista. Aquí también podemos ver esos dobles usos que podemos darle a los símbolos. ¿Por qué va a ser importante la presencia de Judith dentro de Italia y especialmente su importancia radicaba en un inicio en Florencia? Porque Florencia era una pequeña república, como lo era la mujer, una pequeña y débil, pero que pudo combatir contra las grandes monarquías. Esa es la idea que se va a representar una y otra vez. Y finalmente esta también es una pieza religiosa, al igual que el David que tenemos de este lado. El David que va a representar exactamente lo mismo que representa Judith. David, que es un pequeño joven, un pequeño pastor, que va a combatir a ese gran personaje, Goliat, que en este caso podría ser interpretado como el Vaticano. Y aquí nosotros vamos a tener a ese pequeño David, a esa pequeña Florencia que derrota a Goliat. Esto en el inicio del Renacimiento. Hay que tomar en cuenta que las obras de Caravaggio ya son barrocas y entonces van a tener un sentido mucho más amplio. Ya todo este arte pues lo retoma Roma y lo va a repetir una y otra vez. De este lado tenemos, por ejemplo, una cena en donde tenemos a Cristo, y aquí es importante ver cuáles van a ser los diferentes modelos de Caravaggio. Caravaggio no se va a abocar únicamente a un modelo único. Ya para este entonces teníamos a un Cristo barbado que va a ser el típico, sin embargo aquí tenemos a un Cristo sin barba y tenemos otro detalle interesante que es la manera en la que está puesta la mesa. Esta mesa, prácticamente Caravaggio se inicia en el mundo artístico pintando bodegones, y de hecho aquí podemos ver la manera en la que está realizando esta pieza, le está dando mucha importancia al bodegón y podemos ver todo el detalle con el que lo realiza. Aquí también podemos identificar algunos de los personajes por sus símbolos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Santiago de Compostela, conocido mejor en el mundo americano como Santiago Matamoros, pero aquí lo importante es que va a tener esta concha, esta vieira, ahí colocada sobre la solapa, que nos está indicando que justamente es este santo, es el santo peregrino. Si bien estas piezas son religiosas, no necesariamente, si no estamos inmersos en el mundo de lo sacro, pues podemos llegar a confundirlas. En este caso estamos representando a San Pedro en el momento en el que él empieza a negar a Cristo. Una vez que aprenden a Cristo, hay un versículo dentro de la Biblia en la cual se menciona que, justamente Cristo le había dicho que lo iba a negar 3 veces, él dice que no ocurrirá, pero después de que es aprendido vamos a encontrarlo en diferentes momentos. Una mujer lo va a cuestionar, le va a decir, tú estabas con aquel a que llaman el Mesías, y él obviamente lo va a negar. Si se fijan aquí, pues es justamente ese momento de la expresión diciendo, yo no lo conozco. Otra cosa interesante de esta pieza, pues es justamente los modelos que va a ocupar. Si ustedes se fijan, pues es una persona común. Era una de las cuestiones que se le criticaba a Caravaggio, no tanto el asunto de que usara modelos cotidianos o no, sino la manera en la que los plasmaba. Si ustedes se fijan, aquí este San Pedro, pues es un San Pedro con uñas largas, incluso hasta con uñas sucias. Ahí ustedes pueden ver la mugre plasmada. Entonces podemos ver esta idea de captar la realidad lo más fidedignamente posible, que es una de las cuestiones que va a realizar Caravaggio.
El arte, a la par de un negocio, educación o recreación, es también disfrute estético, emoción, y sin duda estas piezas lo demuestran. Leonardo, Rafael y Caravaggio, artistas modernos de su época, continúan vigentes en el gusto del gran público, aquel que está más allá de los discursos eruditos de historiadores y críticos, a quienes dejan las discusiones sobre lo que puede o no ser llamado arte. No importa si la pieza es original o es copia, igualmente llegará a conmovernos, a tocar en lo más profundo de aquello que nosotros llamamos alma.